Hola, buenas a todos. Muchas gracias de compartir este momento con nosotros. Estamos reunidos Juan Alemany, profesor y letrado de la Universidad de Baleares, especializado en el Derecho Administrativo, Toni Roig, el presidente directivo del Club Atletismo Pituís, y yo mismo representando al CD Ibiza. Hace 2 años hicimos una rueda de prensa parecida, el Club de Pituís y nosotros, y denunciando el convenio que se hizo. 2 años después, desgraciadamente, los acontecimientos nos han dado la razón de que ese convenio nos perjudica y sigue perjudicándonos, y además algo que ignorábamos en aquel momento es que encima ni ese convenio se iba a respetar, ¿no? Que encima ha multiplicado los perjuicios que podamos tener. Si hemos hecho esta rueda de prensa es que hay 2 cosas que nos empujan a hacerlo. Primero es que todavía no hemos encontrado la manera de poder comunicarnos con el ayuntamiento. Llevo ya más de 1 año pidiendo de poder tener reuniones con ellos. Incluso el profesor Alemany también lleva más de 2 meses intentando, escribiendo y llamando al patronato el ayuntamiento para poder hablar con ellos, y no tienen tiempo de recibirnos. Entonces, bueno, nos responderán con un tuit, como ya lo han hecho varias veces, pero para nosotros es importante de poder por lo menos comunicar la situación. Y otro acontecimiento que nos ha empujado a hacer esta rueda de prensa es la renovación de la prórroga del convenio, cosa que al día de hoy no hemos comprendido, y también esta vez se nos ha puesto delante de la situación sin habernos pedido lo que pensábamos, y no hemos visto tampoco que se haya hecho una evaluación si este convenio, los 2 años que ha habido, cómo se ha llevado, ¿no? Si se ha respetado. Y antes pensamos que antes de poder prorrogar algo, por lo menos tendríamos que hacer una reunión para saber cómo funciona esto antes de decir vamos a prorrogarlo. Estaremos aquí, va a hacer unas declaraciones el señor Alemany, y luego estaremos aquí para responder a vuestras preguntas sobre esta situación jurídica. Se va a hablar de aspectos únicamente jurídicos, no estamos hablando ni de política, y nos ha dado unas explicaciones claras y contundentes, y pensamos importante de que se puedan compartir, para que vean que no es únicamente, como dice Elena López, un capricho nuestro, pero que es una realidad jurídica que está perjudicando a estos clubes. Por favor, Juan. Sí. Acerco un poquito esto. Bien, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Bien, yo como abogado externo del club voy a intentar analizar un poco la situación a nivel jurídico, es decir, cómo está ese convenio, qué modificaciones ha habido del mismo y qué problemas tenemos o tiene el club CD Ibiza como consecuencia de la suscripción del primitivo convenio entre el Ayuntamiento y la Unión Deportiva Ibiza. Bien, ante todo, yo creo que tenemos que comprender, analizando el convenio, que estamos ante un bien de dominio público. Es decir, las instalaciones son bien de dominio público y de uso, afectado a un uso público. A partir de ahí, se interpuso en su día un recurso contencioso, no una denuncia, como a veces he oído en la prensa, no, un recurso contencioso administrativo contra el acto de aprobación del propio convenio. Claro que en este contencioso, en este primer recurso, ya de entrada parece que el convenio, de un estudio previo, no cumple con la normativa vigente. El convenio administrativo se rige por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y el artículo 93 en concreto, que nos habla de las concesiones demaniales,
nos dice exactamente que el otorgamiento de las concesiones sobre bienes de dominio público se debe efectuar en régimen de concurrencia. Por lo tanto, la ley ya te está dando la norma general. Concurrencia efectiva, una concurrencia en la cual cada una de las partes implicadas pueda realizar sus alegaciones y se pueda disponer también, a través de un pliego de condiciones administrativas, todas las condiciones para que aquellos licitantes que quieran puedan presentarse. Brilla por su ausencia el haber hecho eso. Se suscribió un convenio en su día de cesión de uso, pero efectivamente no se hizo en ningún momento por régimen de concurrencia. Claro que entendemos que el Ayuntamiento de Ibiza, que es el que tiene que poner precisamente la regulación jurídica de ese tipo de concesiones demaniales, aun cuando se aplica la legislación contractual, también para la adjudicación y formación de los contratos, va por la ley de contratos. Por tanto, la ley de contratos públicos debe, de alguna manera, amparar esa concesión demanial que la ley de patrimonio de las administraciones públicas nos dice que tiene que ser en régimen de concurrencia. Por lo tanto, la regla, el Ayuntamiento, de los documentos estudiados, no ha seguido el artículo 93, sino que ha ido a la excepción. Evidentemente la excepción está en la ley, pero tiene que ser una excepción medida, una excepción contundente, una excepción que de alguna manera jurídicamente sea viable. Y eso es lo que nosotros, analizando el expediente administrativo y en el primer contencioso, que por cierto está a punto de haber sentencia, se puso la demanda, el Ayuntamiento contestó, conclusiones, y está pendiente de sentencia que supongo que evidentemente daremos a conocer en su momento, pero que todos estos argumentos jurídicos han sido estudiados y analizados en la propia demanda que presentó el Club Deportivo Ibiza. Bien, es que además de esto dice que, no obstante, dice la ley de patrimonio, podrá acordarse el otorgamiento directo de la concesión, que es a lo que se aferra el Ayuntamiento de Ibiza, en algunos casos establecidos en la norma. Pero, entonces, ¿qué hace la ley? Remite a las formas de enajenación, artículo 137 de la Ley de Patrimonio, que nos está diciendo en qué condiciones excepcionales, efectivamente, la excepción tiene que ser interpretada de manera restrictiva, porque si no sería norma, y no es norma, es excepción. Y eso es lo que consideramos que desde el Ayuntamiento y desde los responsables de tal, no parece que se haya seguido esa línea, sino que parece que se han aferrado al artículo 137C, que dice que podrá adjudicarse directamente, sin una concesión demanial, cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Declarada de utilidad pública o una iglesia concesión. Vamos a ver, el primer requisito para hacer la concesión demanial, el primer requisito es que sea una entidad sin ánimo de lucro. Efectivamente, cuando en el año 2021, 5 de junio, se suscribió el convenio entre la Unión Deportiva y el propio Ayuntamiento, estaba constituida o se estaba constituyendo como sociedad anónima. Por lo tanto, ¿dónde podemos agarrar el interés general en una sociedad, en un club que tiene ánimo de lucro? Esto como primera. Pero es que además, el punto B, que nada se dice desde el consistorio, dice que el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. Claro, el Ayuntamiento dice, no, es igual, vamos ahora a argumentar concretamente a qué se aferra el consistorio jurídicamente. Dice, se agarra en el punto C de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que dice que cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público, dice la ley, ¿vale?, o la realización de un fin de interés general. Claro, entonces aquí ya no estamos aplicando la norma, que es la concurrencia.
en el primitivo convenio está impugnado y pendiente de sentencia. Ya veremos lo que dicen los tribunales contenciosos y si en todo caso no nos fuera favorable, muy probablemente estudiaríamos un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso, pero de momento está sub judice y por lo tanto no existe una sentencia que nos pueda apoyar y nos pueda fortalecer esta postura. Esto por un momento. Pero además, ¿cómo metemos el interés general que dice la ley o la función de servicio público que está diciendo la ley cuando se cede ese uso a una entidad que ha subido a segunda división, como es la Unión Deportiva Ibiza, y solamente por este hecho lo podemos encadenar en un concepto jurídico de función de servicio público o de interés general? Es un concepto jurídico que decimos en derecho indeterminado. ¿Qué es el servicio público de interés general? ¿Por qué otros clubs, como el nuestro, como el de atletismo, no pueden participar también en una concurrencia de intereses públicos? ¿Por qué otros clubs se les excluye? ¿Cuál es esa decisión excluyente por parte del Ayuntamiento de Ibiza para justificar lo que la ley dice? Porque la ley dice función de servicio público o dice realización de interés general. Entonces, ¿qué es el interés general? El interés general, ¿por qué no lo puede tener nuestro club, el Club Deportivo Ibiza? Que es un club fundado en el 2012, que tiene muchísimos socios, que tiene una cantera, que tiene también la posibilidad de la escuela a niños, es decir, está promocionando el deporte también y la utilidad pública. Entonces, ¿eso es una cosa excluyente de un club determinado? ¿Por qué el ayuntamiento excluye de esa manera también al club deportivo, al club de atletismo? ¿Por qué lo hace? Las razones de fondo no las sabemos. Ahora bien, que jurídicamente, los pasos que se han dado no consideramos, a expecta de analizar el expediente administrativo cuando lo tengamos, que hayan cumplido la ley de patrimonio en cuanto a la concesión de bienes demaniales y a la concurrencia. Y además, parece ser que nos hemos enterado por la prensa, en esto sí que os damos las gracias por sacarlo, ¿no?, que se ha suscrito hace unas semanas una ampliación del propio convenio. Ampliación del propio convenio que está impugnada. La hemos impugnado en la jurisdicción contencioso-administrativa. He visto que algún medio ha dicho que nos han negado la cautelar. Vamos a ver. En el auto dictado por el juzgado de lo contencioso, realmente lo que recoge es la denegación de una cautelarísima, es decir, sin escuchar al ayuntamiento, pedir la suspensión de la eficacia del acto administrativo, del propio convenio, que además no lo tenemos y hemos tenido que aportar documentos como la prensa, porque no conocemos el contenido de la ampliación del convenio, ni tenemos el acuerdo. Por lo tanto, al no tener todo esto, tenemos que aportar y defendernos como podamos, con los medios legales que podamos. Y de momento, el contencioso está admitido a trámite. Y también está admitida la medida cautelar ordinaria. Esa sí que escuchando al ayuntamiento. Lo que el juez, evidentemente, no ha amparado, aunque siempre uno tiene que probar lo máximo para que te den algo, es la cautelarísima, es decir, sin escuchar al ayuntamiento. Pero sí que se va a tramitar en los próximos días una medida cautelar ordinaria de suspensión. Evidentemente, para suspender un acto administrativo, ¿qué se necesita? Pues una serie de requisitos, que tampoco voy a entrar ahora, pero evidentemente tiene que haber una apariencia de buen derecho en el trato que da el ayuntamiento a todos los clubes. Claro, se firma un convenio, el propio convenio ya está diciendo que si la Unión Deportiva desciende, queda sin efecto.
No sé mucho yo de temas deportivos, ni me voy a meter. Tengo conocimiento de que la Unión Deportiva va no muy bien. Y por lo tanto, claro, cuando se firma esa prórroga, hay conocimiento de que se puede dar un descenso de categoría. Y claro, queda sin efecto, lo dice las cláusulas del propio convenio. Pero es sorprendente que se firme o se suscriba un convenio en Pascua o antes de Pascua, y además ese convenio, y no nos hemos de olvidar que un nuevo convenio es una nueva adjudicación, porque es ampliar las condiciones de un convenio primitivo. Y aprobar un convenio por un año, sabiendo que puede quedar sin efecto dentro de poco, es como menos preocupante, y más que preocupante nos crea a nosotros un poco de indefensión. No sabemos el contenido de ese convenio, no sabemos las condiciones, no entendemos cómo la instrumentalización del acuerdo no se ha publicado como toca, es decir, no se trata solamente del convenio. Primero, el convenio se tiene que publicar, los convenios se tienen que notificar con propuesta de resolución para que las partes interesadas y concurrentes en el interés general, como puede ser el Club Deportivo Ibiza o como puede ser el Club de Atletismo, tengan la oportunidad de haber realizado las alegaciones que a su derecho convengan. Claro, esto no se ha hecho. Y no solamente no se ha hecho para incumplir la ley de patrimonio, concurrencia, sino que aunque diéramos por supuesto que estamos en la excepción, en una adjudicación directa, es evidente que los convenios administrativos también tienen un periodo de publicidad y de información, porque si no, las partes que también hasta tiempos de antaño estaban utilizando el campo de Cammises, nuestro club, que desde el 2012 se fundó, ha ido utilizando con los entrenamientos y tal, el campo, claro. A partir de este convenio, suscrito en el 2021 e impugnado el convenio y impugnada la ampliación, pronto sabremos el resultado del primer convenio, claro, esto nos crea una situación de indefensión, unos perjuicios económicos derivados, todos ellos como consecuencia de la suscripción del primer convenio, porque no es que sean varios temas, sí, son varios temas, pero varios temas derivados del problema sustancial, del problema prioritario, que es la suscripción del convenio entre el Ayuntamiento y la Unión Deportiva. Convenio que, efectivamente, también ha sido impugnado en relación a la ampliación. No hemos visto ni en la página web del club, ni el portal de transparencia del Ayuntamiento. No nos consta, quizá esté, pero a nosotros no nos consta, el contenido de ese convenio cuando consideramos que el Club Deportivo Ibiza es una parte interesada en la utilización de un uso privativo de ese bien de dominio público, como lo es la Unión Deportiva o como es cualquier club que puede promocionar la isla. Lo que no se puede hacer, desde mi punto de vista jurídicamente, es excluir la concurrencia de identidades que pueden estar inmersas en el concepto de interés general. Y hay más, no solo es la UD, hay nuestro club. Nosotros nunca tenemos ni hemos denunciado a la Unión Deportiva Ibiza, ni hemos ido en contra, nada de nada. Simplemente queremos que el interés general en cuestiones patrimoniales y en cuestiones que afectan a nuestro club se rija la igualdad y la concurrencia, la normativa vigente en patrimonio, nada más. No hay ningún tipo de denuncia, ni a nivel personal, ni a nivel de nada. Es de la actividad administrativa y del trato de una cuestión, de un bien de manial, que por cierto, los bienes demaniales tienen que ser desafectados, porque están afectados a un uso y un servicio público. Y para realizar cualquier operación, como la cesión de bienes, tienen que desafectarse y convertirse en bienes patrimoniales. No sé, y tampoco tengo la causa, si lo ha hecho o no lo ha hecho. Cuando analice el expediente administrativo, veré si esa desafectación a un uso o un servicio público se ha realizado por parte del consistorio. Segundo tema, esto en relación al convenio, y después si podemos entrar en las preguntas en relación a ese tema,
es el tema de las franjas horarias en cuanto a la pista central de atletismo en concurrencia con terceros. En este momento no hemos puesto ningún litigio. Simplemente hemos agotado nuestros esfuerzos en solicitar al Patronato Municipal de Deportes que nos establezca claramente cuál debe ser la franja de horarios de entrenamiento de nuestro club respecto a otros, respecto al atletismo, respecto a la Unión Deportiva, porque en estos momentos, evidentemente, no lo tenemos claro. El propio convenio dispone que el Ayuntamiento se reserva la utilización de bienes cedidos con fines deportivos y extradeportivos cuando las características que concurran en el recinto sean las idóneas para la celebración del evento de que se trate. ¿Qué costes proporcionales de la utilización privativa del campo de la pista central de atletismo tiene que asumir el Club Deportivo Ibiza? ¿Qué horarios debe tener? Falta una regulación a nivel reglamentario, algún documento que pueda ser anexo al propio convenio, como en su día el Club de Atletismo tuvo a bien suscribir con el propio Ayuntamiento. El CD, el Club Deportivo Ibiza, no ha tenido esa regulación. El Club Deportivo Ibiza no se ha visto o se ve que cada día tiene que solicitar cuándo tiene que entrenar, cómo tiene que entrenar, que franjas horarias, está en una desorganización de un bien de dominio público, que no es que tengamos que tratar con otro club. No, el responsable de ceder y los horarios, como es un bien de dominio público, evidentemente es municipal, y es con el Ayuntamiento, y en concreto con el Patronato. Efectivamente, el presidente lo ha dicho, hemos intentado hacer varias reuniones, yo también he solicitado, todavía no han tenido a bien recibirnos. Nosotros siempre tenemos la esperanza de que siempre es mejor un buen acuerdo que cualquier litigio, pero estamos a la espera, y esperemos que algún día pues pueda sonar la flauta y, de alguna manera, poder sentar en una mesa para fijar las bases de los entrenamientos en la pista de atletismo y, sobre todo, de los costes proporcionales y de la facturación que se realiza por la utilización del campo por parte de nuestro club. Y, por último, y ya para acabar, también relacionado, porque todo aquí no es que sean cuestiones autónomas e independientes, todas son cuestiones que son a raíz del primer convenio. Hubo dos partidos, como sabéis, con dos equipos, uno fue el Eibar Club de Fútbol y el otro el Betis Club de Fútbol también, que vinieron aquí y jugaron con nuestro club. Claro, es evidente que y me consta, porque así lo tengo documentado, que nuestro club solicitó al Patronato Municipal jugar en el estadio de Cammises. Claro, pero la respuesta, ellos dicen, el Ayuntamiento, que nunca han puesto pegas. Pero claro, ¿qué es no poner pegas? ¿Qué es no poner pegas? De la documentación estudiada y de las contestaciones recibidas, de alguna manera, nos hemos quedado igual que antes de preguntar. Nos hemos quedado igual que antes que preguntar. O como si a veces preguntas a un gallego y te contesta con otra pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué tendríamos nosotros, de alguna manera, que nos hubiera gustado que nos contestase? Pues las condiciones para utilizar el campo de Cammises. Es decir, si tenemos un partido de la Copa del Rey con el Eibar y solicitamos jugar en el campo, el Ayuntamiento nos contesta que para este partido con el Eibar no es necesario utilizar ese campo y se puede jugar en Cammises 3. Bien, de acuerdo, pero el club tiene unos perjuicios económicos. No es lo mismo jugar en el estadio de Cammises que jugar en Cammises 3. Esto es evidente, ¿no? Entonces, bueno, era el Eibar, era un club de segunda, un club de la misma categoría que la Unión Deportiva Ibiza, y realmente se nos negó expresamente, y está puesto un recurso contencioso administrativo
contra esa denegación, no una denuncia, un recurso contencioso administrativo, porque aquí no se va contra nadie, se va contra el actuar de la Administración por considerar presuntamente que no es ajustado a derecho. Esto por una parte. Segundo, y otra cuestión también importante en relación al mismo, es el partido del Betis. Claro, si la entidad pública, que es el patronato, cuando nosotros solicitamos jugar con el Betis en el estadio de Cammises, nos contesta que tenemos que ponernos en contacto con el cesionario, con la Unión Deportiva, esto no es una contestación, porque la Unión Deportiva nada nos tiene que decir. Es el ayuntamiento, es el patronato municipal de tal, el que tiene que ponerse en contacto y darnos una respuesta de cómo se tiene que realizar ese partido, en qué condiciones y ponerse de acuerdo. Porque era un partido con un equipo de primera división, que no suele ser muy habitual normalmente que venga a esa isla y menos que juegue con el Club Deportivo Ibiza, y por lo tanto, claro, los perjuicios económicos que los vamos a solicitar también vía judicial de haber podido jugar en Cammises a jugar en ese estadio. Claro, las respuestas no son claras. La seguridad jurídica de lo público, del derecho administrativo, la tienen que dar los operadores jurídicos del propio consistorio. ¿Tenemos realmente un seguimiento de cómo se ha ejecutado ese convenio? El convenio regula obligaciones de Unión Deportiva Ibiza y Ayuntamiento de Ibiza, pero también menciona a nuestro club, y no es parte, Esto por un lado. Segundo, se ha creado, no lo sabemos, ya lo estudiaremos cuando se analice el expediente administrativo, se ha creado alguna comisión de seguimiento del propio convenio, como dice el mismo convenio, que se ha de constituir una comisión. ¿Qué informes existen? Jurídicos, económicos, fiscalizadores. A efectos de a día de hoy no lo sabemos, que no digo que no existan, pueden existir, pero hemos de ver en qué grado afectan a la aprobación del convenio. ¿Cuándo lo sabremos? Cuando nos llegue el expediente. Y ahí podremos ver en qué condiciones jurídicas y económicas se ha aprobado tanto el primitivo convenio como el convenio actual. Y ya, para ir acabando, decir que todas esas actuaciones son presuntamente no ajustadas a derecho, desde nuestra perspectiva y con el estudio de la documentación que desde el momento nos consta. Pero nos falta información, nos falta analizar la documentación, nos hace falta ver cuál ha sido el procedimiento administrativo que se ha seguido para suscribir el convenio, nos falta ver si ha habido transparencia, pero lo que de entrada ya hemos alegado en la primera demanda es que han utilizado o han seguido el paso de la excepción en la ley de patrimonio en lugar del régimen de concurrencia. Y eso es una evidencia que ya está puesto en la demanda, que ellos nos contestaron en su momento y que enseguida que tengamos sentencia podemos actualizarlo. Por lo tanto, y con eso acabo, 3 contenciosos en estos momentos, uno con anuncio, simplemente se ha anunciado y se ha denegado la cautelarísima, no la cautelar, esto fue la semana pasada con el nuevo convenio, una demanda que ya contestó el ayuntamiento del primitivo convenio, para mí una de las más importantes, porque muchos de los resultados judiciales pueden depender de esa primera demanda, y por último, aquellas que han afectado a los partidos de la Copa del Rey y a los perjuicios económicos que nuestro club ha tenido y que ahora tiene a bien analizar desde el punto de vista jurídico y que por eso hemos estado esta mañana reunidos. Muchas gracias. Unos peritos que lo están haciendo y dentro de poco nos enviarán sus conclusiones
Pero sí, claro que ha habido perjuicio económico, es obvio. Lo están certificando, claro que hay una cantidad, es obvio. Es fácil, la diferencia entre unos ingresos más que probables en comparación de lo que usualmente se puede recaudar y unos gastos alineados sobre ese tipo de partido, ¿no? Eso es algo relativamente simple, pero hay unos expertos que ellos se basan sobre unos criterios para poder presentarlos. En el recurso segundo en el que habéis impugnado la prórroga del convenio, en el que se ha denegado la cautelarísima, que es lo que un servidor ha escrito, cautelarísima, no cautelar, yo he escrito cautelarísima, se pone que alega en el recurso, en la impugnación, que puede causar unos perjuicios irremediables si no se suspende de inmediato la prórroga de ese convenio. También aquí habéis analizado, habéis concretado qué perjuicios irreparables se puede causar. Estamos en ello, porque claro, lo que hemos hecho es anunciar el recurso por derechos administrativos. El informe económico de los perjuicios tiene que ir acompañado con el escrito de demanda, no con el anuncio, ¿vale? Por tanto, en el anuncio, a nosotros lo que nos interesaba es que se suspendiese la eficacia de esa ampliación, ¿vale? El que no se haya aceptado la cautelarísima, lo único que nos perjudica es en el tiempo, porque claro, la cautelarísima era inmediata y los jueces son reacios a interpretar, porque claro, la cautelarísima es sin escuchar al ayuntamiento, dice la ley. Entonces es comprensible y lo podemos comprender, pero nosotros nos urgía, porque claro, si hay un año más, pues es un año más que excluyente de nuestro club, con independencia de a ver hasta dónde llega esa ampliación, o si se tiene que dejar sin efecto antes, no lo sabemos. El tema no es tanto lo que se hace, sino las formas administrativas y de transparencia que nos encontramos. Nos sentimos excluidos por el derecho administrativo, no por ningún club, sino por el derecho público, y por lo que realmente tenemos garantías procedimentales que presuntamente consideramos no ajustadas a derecho o que se nos puede vulnerar, y por eso hemos iniciado estos procedimientos judiciales. Yo creo que hablando del tema un poco más deportivo, preguntarle al presidente que tenemos aquí. Pues, aprovechar la situación, quedan pocos partidos de jornada de liga, ¿no? La situación del club es complicada, puede ser, todavía no es matemático, es evidente, que haya un descenso, al igual que habéis hablado del otro club de la ciudad. Claro, esto, vías de instalación, tema de instalación, se puede prever, teniendo en cuenta que hace 2 temporadas, una temporada nada más, el Inter Ibiza, que como club de la ciudad también tercera estuvo jugando en un campo más pequeño. ¿Entendéis que se os requiera o que vosotros mismos de modo propio decidáis jugar en, no sé si Cammises 2 o en Canto? Este club ha jugado en tercera división en Cammises y otros equipos, también la UD jugó en Cammises no estando en segunda división, ¿no? Estas son cosas que tendremos que hablar, bueno, que llevamos ya 2 años esperando a ver cuándo podemos hablar. El perjuicio que hemos tenido estos 2 años no es tanto de jugar en Cammises 3, de no jugar en Cammises o de jugar abajo, es que un equipo no puede entrenar en un campo de una calidad y de unas dimensiones y competir en otro campo más grande y con otra calidad. Es imposible. Cuando hemos jugado aquí en Cammises 3, los equipos que venían de fuera tenían más costumbre de ese campo que nosotros. Hoy mismo estamos luchando para saber cuándo vamos a poder entrenar esta semana. Y jugar, y todavía no lo tenemos claro, poder entrenar en un campo pequeño y competir en uno grande es como si un equipo de natación está entrenando en una piscina de 40 metros y el domingo va a competir en una piscina de 50 metros. No tiene que ver nada con la calidad del agua. Ya las dimensiones es algo fundamentalmente difícil. Luego también sabéis que Cammises 3, el césped es fantástico. Pero un partido de fútbol no es únicamente las 22 personas y los árbitros que están corriendo, es también la afición. Y podéis ver, por haber estado,
la dificultad de poder seguir, de poder sentir el partido cuando estás tan alejado del campo. Eso que a Mises permite, lo hemos estado últimamente viendo a la selección española, estábamos encima, se veía los ojos de las chicas cuando estaban corriendo. Aquí en Camises 3 estamos muy lejos. Entonces, esto es algo, para mí no es tanto la categoría, yo creo que es las posibilidades. Hay posibilidades en esta ciudad de dar a los equipos locales algo que se merecen, es lo primero, ¿eh? Y yo creo que es eso que hay que tener en cuenta. Pero tenéis que saber que hoy martes todavía no sabemos si vamos a entrenar y dónde vamos a entrenar, y eso es al nivel deportivo un perjuicio y una humillación para nuestra cantera. Entiendo que tanto si es en segunda federación como en tercera, vuestra intención primera sería 40 meses. Donde jugábamos antes también, que es donde se dan las mejores circunstancias y para poder competir, porque este equipo puede volver a segunda ref, puede ir un día a primera ref. La voluntad de este club es un ánimo deportivo, ante todo, ¿de acuerdo? Habéis visto la cantera que va sumándose, la alegría de estos niños, y el club. El club no es únicamente un primer equipo que baje a tercera, no es eso. Es todos los activos de este club, todos los entrenadores, todas las familias, todas las personas que están alrededor de este club y que se merecen un poco de respeto. Supongo que habrá que hacer balance cuando acabe la temporada, pero la oportunidad que tenemos aquí delante, no sé si está previsto en el club una reestructuración en la parte deportiva, sobre todo en el club. Sí. ¿Se está hablando ya de esto o esperáis a que acabe la temporada? No, estamos reflexionando cómo organizarnos mejor, ¿de acuerdo? Que estemos en segunda o en tercera, este club tiene que tener una organización adecuada y estamos trabajando en ella y pensamos importante de poder, incluso si estamos en tercera tendremos más la cabeza y más tiempo en organizarnos mejor y consolidarse mejor este club. ¿Algún cambio que se pueda adelantar? Cambios todos los que sean necesarios. Incluso si hay alguien que lo sabe y que lo puede hacer mejor que yo, estaría bienvenido. Eso no sé. El club se merece gente importante y una junta fuerte y competente para poder ir adelante, seguro. Pero por lo menos las personas que están aquí, que lo hayan y que han estado, que lo hayan hecho bien o no, lo han hecho con mucho corazón, con mucho corazón y con mucho trabajo. Bueno, yo quisiera decir por qué nos hemos adherido a la nueva demanda de contencioso administrativo, porque ha dicho muy bien el letrado y jurista Joan Alemany que nosotros sí tenemos unos horarios firmados con el ayuntamiento, cierto, están aquí, y donde el informe posterior del técnico de deportes, al cabo de unos 6 meses, pone que el técnico que suscribe considera que la firma del convenio de cesión de instalaciones deportivas municipales entre el Ayuntamiento de Ibiza y la UDE no supone un obstáculo para el CD Ibiza y para el PITIU para que puedan desarrollar plenamente sus objetivos y sus proyectos. Vale. Automáticamente el mismo técnico que nos manda esto, fotos de las porterías de fútbol en medio de la pista durante tiempo y tiempo, los mails del patronato diciendo hoy no podéis entrenar porque hay tratamiento de la hierba, hoy no, o sea, ellos tenían de 8 a 3 cedido la instalación, pero todos los tratamientos de hierba, segado y tal lo tenían que hacer a la hora del atletismo. Hoy no porque entrenamos, hoy no vais a poder entrenar lunes, jueves, martes y viernes a partir de las 12:30 en fines de semana y en vacaciones porque lo va a utilizar la UDE. La UDE ha llegado a bajar sin que lo subiera el patronato en horarios de estos que el patronato nos había cedido y pedido por operarios al gerente del patronato de que qué se hacía. Dijeron que si lanzábamos era bajo nuestra responsabilidad. Es decir, los que teníamos el horario concedido por el patronato
cuando viene un club sin que se le hubiera concedido el horario, si lanzábamos era bajo nuestra responsabilidad. Bueno, pues esto es lo que hemos estado viviendo y a día ha salido algunas cosas por los periódicos, en algún medio, de las humillaciones constantes que se estaban produciendo. Pero hubiéramos podido venir en unos periodos, podríamos haber estado cada día. Porque cada día era lo mismo. O sea, sentirte en una pista que has luchado tú para que se haga como club y como atletismo, que eres como un invitado de piedra que lo puedes utilizar. Es más, bajó un día el director general que había, un tal Máximo, para echarnos de ahí, en hora de entrenamiento que nos había dado el patronato. Un día había un entrenador que era Paco Gémez, que bajaba por la tarde cada vez que quería, y en una de estas bajó el director técnico o general que he dicho a pedirme disculpas en nombre de Amadeo Salvo, que lo había hecho por su propia cuenta y riesgo el entrenador. Bueno, esto espero que no volverá a pasar. Y riéndose, que casi hubo algún altercado, me dice, eso no te lo puedo asegurar. O sea, chuleos como estos se han estado aguantando ahí a un deporte que ha dado 4 olímpicos a Ibiza, más otros olímpicos que han venido a preparar las olimpiadas con el staff técnico. Y esto es conocido por muchos de vosotros. Nos han hecho el corralito este de aquí arriba para lanzar, que no ha lanzado nadie, no está terminado, en la zona de lanzamiento de jabalina, cuando el reglamento para entreno pone que tiene que tener 30 metros mínimo y 36 para competiciones, lo hacen en 12 metros y aún el tartán, después de un año de haber empezado la obra, no está puesta. Nos dijeron que habría iluminación, focos. Podéis ir ahí a ver si hay focos. La red no se ha levantado, entre medios hay plantas, porque se ve que no, porque salió la exconcejala diciendo en Twitter que iban muchos clubs a lanzar, muchos clubs, y los únicos que lanzan en Ibiza es el Hasa, Sarrabal, el Pitius y Santa Eulalia. Santa Eulalia lanza en Santa Eulalia, Sarrabal en San Antonio y nosotros aquí. Lógicamente, ya dije por un periódico, en una entrevista, que decían que había más lanzadores que nunca. Hay 3 lanzadores. Uno se ha ido fuera a un centro de alto rendimiento, otro ha tenido un accidente y seguramente no podrá lanzar más por un accidente grave, y el otro, que es el absoluto, lo ha tenido que dejar porque, si está aquí arriba, lo podéis ver, un lanzador con el de entreno no puede lanzar ahí porque se le va por los lados, no da las dimensiones, y además, sin luz cuando lanzas en invierno. No hemos podido lanzar y, de hecho, está medio dejándolo, el único lanzador que quedaba en Ibiza. Esos que había tantos, decía Amadeo Salvo y el patronato, que habían salido más lanzadores que nunca. Y por eso, para que no ese tipo de actuaciones que se han venido dando en contra de nuestro club, por ejemplo, se le dio un horario al Alcedé para que pudiera entrenar, porque les van variando de día y tal, y justamente se lo dan un día que había competición de atletismo. O sea, una falta del patronato, en fin, ahí no pinta nada y son la voluntad del club de arriba. Le dieron el único entrenamiento de la semana que les dan el mismo día que hay competición, cuando los calendarios están entregados en el patronato desde principio de temporada. Entonces, esto son las constantes humillaciones y saber que ahí tú no pintas nada. Esto que han hecho aquí es un gasto inútil que se le dijo en su vida, porque aunque hubiéramos tenido los 3 lanzadores, decidme si en lo que se ha hecho aquí vale la pena para 3 lanzadores. Bueno, pues ahora hay uno y que no puede lanzar ahí. Si vais ahí, está la plataforma de hormigón hecha, y hoy me he enterado que un técnico dijo que para entrenar no hace falta tartán. ¿Perdona? Y a la UD, ¿qué lo metes? Que jueguen camisas y lo pones a entrenar, y no quiero especificar en clubs, pero lo pones a entrenar, o al CD,
en un campo de fútbol sala y luego el domingo a jugar en 100 metros. O sea, todo esto ha sido, uno, con tal de favorecer a lo que sea, bueno, como me dijo el alcalde, es que aquí, ¿qué quieres que haga? Me ha llamado Chimo Puig y que hay que ayudar a este hombre como sea. Pues si esto es el argumentario, pues es este el argumentario, el único que se me ha dado a mí, y que íbamos a estar mejor. Y no lo digo yo, lo dice el alcalde. Lo dijo en un medio público suyo, que de acuerdo cedece a la Ibiza el uso central de la pista solo por las mañanas y sin interferir con los atletas en el uso de la pista. Se pondrán todas las medidas para la protección que corresponda. El resto del día será para uso exclusivo de los atletas. Cada vez que les ha dado la gana, han bajado, han subido, han hecho lo que ha dado la gana. Y no lo digo yo, está aquí, ¿eh? El que lo quiera lo puede leer. Entonces, dices, ¿qué se va a prorrogar en el tiempo? ¿Más de lo mismo? Pues bueno, más de lo mismo. Esto ya lo hemos vivido en Ibiza, ¿eh? Esto, de proyectos tal, ya lo hemos vivido. Este es el tercero, ¿eh? Y algunos siguen, y luego resulta, los deportes de aquí, los clubes de aquí, que reman contracorriente, que sacan resultados, que han llegado donde algunos equipos y clubes no van a llegar en la vida, son maltratados. Luego sí, luego viene la época del hambre, que digo yo, aviso a navegantes. Cuando desaparece todo esto, escolta, Toni, podríem fer, escolta, Toni, a ver si hacemos un reportaje, a ver. Vete a pastar un poco. Te doy una medallita, pero le doy al otro también otra para que no se cabree. Como decía mi madre, me han nombrado no sé qué, dice, pero te dan dinero, digo, no, dice, pues esto, ¿sabes? Entonces ya estamos un poco hartos de un club que tiene un currículum que en Baleares no tiene nadie, pero a nivel nacional, por lo pequeños que somos, muy poquitos clubs, que no sean como el Barça, que lo hacen a base, se nos ningunea de la manera que se nos ha ninguneado. Y por ahí, yo mientras pueda y la salud me acompañe, no voy a tragar. Dicho eso, pongo en valor el análisis jurídico y administrativo que ha hecho Juan Alemany, que creo que es por donde se tiene que ir. Pero quería que supierais por qué nos adherimos y qué hemos estado viviendo allí. Porque había un club que no quería que lanzáramos ahí, el ayuntamiento, para 2 lanzadores, o 3, o 1, que es lo que hay, se gasta alegremente, que lo tenía que terminar en un mes, en 4 decía el proyecto, y ha pasado un año y aún está por terminar. Y lo tenéis aquí, el que lo quiera ver, está a 100 metros. Dicho eso, no tengo nada más que decir, aparte que, como funcionario, también me gustaría decir que yo, como funcionario, no me hubieran dejado sacar un convenio como este de mi despacho. Y lo he sido 38 años, he sido jefe de negociado y jefe de departamento. Y un convenio como este, a mí, el letrado de mi consellería no me lo hubiera dejado, aparte, con la premura, sabiendo los que somos de esto, lo que tarda en confeccionarse un convenio de estos, claro, acordarlo el día 4 y el día 5 sábado aprobado, ¿qué quieres que te diga, sabes? Yo creo que aquí hace falta que la gente empiece a decir la verdad, y no solo nosotros. He acabado. Muy bien, ¿tenéis otras preguntas? Pues muchas gracias. La prueba del convenio ha parecido entender que no la habéis encontrado, que no está encontrado esta referencia, yo sí que acceso a él, que está publicado. Entonces quería saber si el recurso que habéis hecho, por tanto, no justifica nada de esa prueba, de la propia referencia de esa prueba. Vamos a ver, el recurso contencioso administrativo tú lo puedes poner contra el acto administrativo expreso, contra el silencio administrativo o contra aquello que tú tengas conocimiento por los medios que sea de que se ha suscrito un documento público, ¿vale? Entonces nosotros tuvimos conocimiento de ese convenio por la prensa. Es decir, hemos puesto un recurso contencioso administrativo que se ha admitido a trámite y que van a enviar el expediente. Ahora, cuando nos viene el expediente, que esto sí se ha aceptado, que el ayuntamiento envíe el expediente para analizarlo, sabremos exactamente el contenido del convenio. Porque este convenio no se ha
no se ha publicado en ningún... es decir, lo sabemos por la prensa, pero no hemos visto el contenido. Por lo tanto, lo tenemos que analizar para formalizar la demanda cuando nos remita, cuando el Ayuntamiento de Ibiza remita el expediente administrativo al juzgado, que nos llegará a nosotros para formalizar la demanda. Y ahí veremos la legalidad o no de ese convenio, presunta legalidad o no de ese convenio, y si ese convenio ha sido ratificado o no por un órgano colegiado, Junta de Gobierno, Pleno o lo que sea. Entonces, eso, hoy por hoy, sabemos que se ha firmado y sabemos que no ha cumplido con la transparencia, en el sentido de que no ha cumplido con la ley de patrimonio, no se ha sacado a publicidad. Ahora, el contenido material del mismo, las estipulaciones que se han realizado, es lo que tenemos que ahora que analizar también en la demanda. Una cosa es las formas que se realizan, procedimentales, que esto está claro, que vemos sin analizar lo que nos han hecho, y otra cosa es analizar el contenido de fondo del convenio, que se tiene que hacer de manera rigurosa y de manera detallada cuando pertoque. Y cuando pertoque es cuando se hace la demanda.